Bienvenidos. En este análisis nos vamos a enfocar en los puntos claves sobre alergias a insectos, un tema que es súper importante para estudiantes de medicina en etapas avanzadas. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Seguiremos un flujo bien clínico. Primero, identificamos a los insectos. Luego, entendemos la reacción que provocan. De ahí pasamos al diagnóstico, al manejo y cerramos con la prevención. Muy bien, empecemos por el principio. Para hacer un buen diagnóstico y dar el manejo correcto, es fundamental, pero fundamental en serio, saber qué insectos son los que causan las reacciones alérgicas más graves. A ver, clínicamente la gran división es esta. Himenópteros, como las abejas y avispas que inyectan veneno, y por otro lado los insectos que muerden, como los mosquitos. Y aquí está el punto clave. Mientras que las mordeduras causan una irritación local por la saliva, es el veneno el responsable de la gran mayoría de las reacciones alérgicas sistémicas. Son dos mundos distintos. Entender cómo se comporta el insecto nos da pistas diagnósticas súper importantes. Por ejemplo, si el paciente nos cuenta que el aguijón se quedó clavado en la piel, bueno, es casi seguro que fue una abeja. Y saber esto es vital para la prevención y el tratamiento a futuro. Ok, ya conocemos a los culpables. Ahora vamos a meternos de lleno en la fisiopatología. Vamos a analizar esa cascada inmunológica que explica por qué ocurre la reacción y los diferentes cuadros clínicos que podemos encontrar. Aquí está el mecanismo central, la clásica reacción de hipersensibilidad tipo 1. Tras una primera picadura, la de sensibilización, el cuerpo produce anticuerpos IgE específicos. Estos se pegan a los mastocitos y... ¡listo! En una segunda exposición, el veneno provoca una degranulación masiva, liberando un montón de histamina y causando la reacción sistémica. Este proceso es el que tenemos que dominar. Esta tabla es básicamente nuestra guía clínica para clasificar la reacción. Poder distinguir bien entre una reacción local extensa y una cutánea generalizada o una sistémica es el primer paso, y de eso depende por completo nuestro plan de acción. Bueno, ya tenemos la sospecha clínica, pero ¿cómo la confirmamos? Vamos a revisar el algoritmo diagnóstico y las pruebas que se basan en evidencia. Ojo aquí, esto es clave. Las pruebas de alergia no son para todo el mundo. Su indicación principal es para confirmar una alergia mediada por IgE en pacientes que ya tuvieron reacciones sistémicas. ¿Para qué? Para decidir si son candidatos a la inmunoterapia con veneno, o ITV. El punto crucial aquí es que la prueba cutánea es el estándar de oro, el gold standard, por su alta sensibilidad. Pero ¿qué pasa si esta prueba sale negativa, pero la historia clínica del paciente nos grita anafilaxia? Bueno, ahí es cuando una prueba de IgE en suero se convierte en un complemento diagnóstico súper valioso. Y fíjense en esta cifra, un 20%. Esto nos dice por qué la historia clínica es la que manda. No podemos confiar ciegamente en un análisis de sangre para descartar una alergia al veneno. La clínica es soberana. En pacientes con reacciones muy graves, sobre todo si hubo hipotensión, medir la triptasa sérica basal es fundamental. Nos permite estratificar el riesgo y, muy importante, detectar una posible mastocitosis subyacente que los predispone a una anafilaxia todavía más severa. Bien, ya tenemos el diagnóstico confirmado. Ahora sí pasemos a la acción, el manejo clínico, tanto el agudo, el de la emergencia, como el que se hace a largo plazo. En el momento agudo, en la emergencia, solo hay una prioridad: reconocer y tratar la anafilaxia de inmediato, sin dudar. A ver, esta secuencia no es negociable. La epinefrina es la intervención que salva vidas y nunca, pero nunca debe retrasarse. Es lo primero que hacemos. Bueno, una vez superada la fase aguda, hay que pensar a largo plazo. La inmunoterapia con veneno, la ITV, es el único tratamiento que de verdad modifica la enfermedad. Es nuestra herramienta más eficaz para prevenir futuras reacciones graves. A ver, si hay una diapositiva que tienen que fotografiar con la mente para el examen, es esta. Aquí está la indicación clave para la ITV, un punto fundamental. Está claramente recomendado para pacientes con anafilaxia sistémica y una prueba de IgE positiva. Y muy importante, no se indica para reacciones que son solo locales o cutáneas generalizadas. Las cifras hablan por sí solas, ¿no? La efectividad de la ITV es altísima. Estamos hablando de que reduce el riesgo de anafilaxia en más del 95% de los pacientes. Esto es un cambio radical en el pronóstico y la calidad de vida de estas personas. Y ya para terminar, vamos a repasar las medidas de prevención y esos puntos clave que todo médico debe recordar sí o sí.
La educación del paciente es tan importante como el tratamiento mismo. Aconsejar sobre medidas de evitación, como las que estamos viendo, es una parte fundamental de nuestro plan de manejo a largo plazo. Y esto incluye no solo a pacientes con antecedentes de reacciones graves, sino también a aquellos que toman ciertos medicamentos cardiovasculares como betabloqueadores o inhibidores de la ECA, porque estos pueden complicar bastante el tratamiento de la anafilaxia. Y bueno, para cerrar, una pregunta para pensar y sintetizar todo lo que vimos. La respuesta está en entender que aunque el riesgo de una reacción más grave es bajo en este caso, se deben considerar otros factores y el impacto en la calidad de vida. Pero, por regla general, la ITB no está indicada para reacciones que son exclusivamente de la piel.